Deporte 13 en vivo, nuestro canal de noticias. Hablemos a las 12, política y actualidad a esta hora. Hoy nuestro invitado es abogado, diplomático, ha tenido múltiples cargos, ha sido embajador en China, Rusia, el Reino Unido, el Vaticano, de la Soberana Orden Militar de Malta, aparte de haber sido subsecretario y asesor del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Con ese manso currículum, Pablo Cabrera además es autor de este libro que se llama La diplomacia tiene la palabra, que es la vocación de la vida por más de 40 años de Pablo Cabrera. Pablo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Encantado y muchas gracias por la invitación. Es magnífico este libro y es magnífica la historia. ¿Siempre quiso ser diplomático? No, siempre ha sido mi vida como así de espontaneidades, ¿no? Yo creo, no quería ser abogado, quería ser arquitecto, pero las cosas se dieron para que fuera abogado. Había una presión ambiental muy grande para estudiar las carreras más tradicionales en términos de las letras. Había hecho el colegio los últimos años en matemáticas, pero al final terminaron las letras. Y la diplomacia fue por el hecho de que me tocó viajar muy joven. Y di la vuelta al mundo cuando estaba en la universidad. Viajé a la universidad un tiempo y fuimos a dar la vuelta al mundo en un buque de carga. ¿En la Escuela de Derecho, digamos? En la Escuela de Derecho, ya, sí. Ya. Nos fuimos 28 días atravesando el Pacífico hasta Japón, de ahí atravesamos... ¿En un buque de carga? Un buque de carga. Buque de carga con tripulación china y los oficiales eran alemanes. Ah, buena experiencia. Una buena experiencia porque fueron 28 días y ahí recorrimos Japón, después fuimos a Taiwán, cuando Taiwán representaba a China en Naciones Unidas. Fue el último año que lo representó, o sea, había mucho movimiento, ahí estaba la plena guerra del Vietnam. Y ahí atravesamos por el mar interior de Japón hasta Siberia, atravesamos Siberia 8 días en tren y después recorrí Europa del Este, Rusia, la Unión Soviética, hasta que llegamos a Roma y me quedé a vivir en Roma un año, trabajando en Roma, y volví a la universidad después. Entonces quedó como el prurito del viaje, del conocimiento del mundo. Ahora, a muchos de esos países volvió después como diplomático y vamos a hablar de todo eso. Entró al servicio diplomático ya en la dictadura, el 74, ¿no? No, entré junto en el último año de Eduardo Frei Montalva, en un concurso público, el 70. El 70. Un concurso público que era un concurso con nombre chapa, así con nombre, era por la Contraloría, uno se presentaba con un nombre, con un anónimo. Ya, con un anónimo. Claro. O sea, era un concurso ciego. ¿Verdad? Ciego. Y después había un examen oral, obviamente, examen de idioma y una entrevista personal y entramos 20 y yo entré en el número 10, en la mitad siempre. Y ahí empezó la carrera. Ahí empecé la carrera y mi primer cargo afuera fue Bolivia, cuando no habían relaciones diplomáticas. Eso fue el 74, ¿no? 74. Ah, por eso es mi confusión. Sí. Porque es interesante, porque dice que se fue no había relaciones en esa época. No. Después hubo brevemente y ahora tampoco. Estuve allá cuando se reanudaron. Exacto. Me tocó Charaña. Cuando fue lo de Charaña. Sí. Con Pinochet y Banzer. Sí. Me tocó Charaña y yo era un simple tercer secretario, era el cónsul de Chile en La Paz. Aquí en la introducción cuenta que empezó como con el papeleo, que no era precisamente la parte glamorosa de la vida diplomática. No era el glamour de la diplomacia, se disipó rápidamente y me acuerdo que Charaña, ni siquiera fui a Charaña, o sea, me tocó estar en el Telex, a veces había Telex, entonces transmitir todo el día, hacer mensajes cifrados. Hacíamos el trabajo del junior que corresponde como cuando uno empieza como diplomático, incluso llevándole las maletas a las delegaciones que llegaban. Hoy día esas cosas no suceden. Ahora, aunque sea indirecto y sea como junior, como dice usted, fue un momento histórico, o sea, fue un momento que podría haber cambiado la historia. Bueno, exactamente, eso lo digo un poco digamos. Ahí. Si hubiera funcionado esto, hubiera cambiado la historia. Esto era la oferta de una franja de territorio. De una franja de territorio a cambio territorial al norte, claro. Entonces al final terminábamos no limitando con el Perú. Exacto. Entonces, pero el tratado del 29 decía que cualquier utilización de ese territorio tenía que ser consultado al Perú. ¿Por qué los peruanos siempre se oponen a eso? Bueno, porque ellos encuentran se opusieron esa vez, digamos. Claro, bueno, eran territorios que fueron los perdieron en una guerra declarada, obviamente, por Perú y Bolivia a Chile. ¿Qué pasa en una tercera nación? Sería... Claro, entonces ahí hubo el acuerdo... Una especie de atavismo, digamos. Claro. ¿O hay una cuestión así estratégica? No, yo creo que hay una historia en ellos que el mal les pertenece, recuperarlo un deber. Eso, no, para Bolivia. Para Bolivia. No, digo para Perú. Bueno, para Perú nosotros tuvimos mucho tiempo, llegamos hasta Lima, pero son historias que hay que asumirlas, los países deben honrar su historia y deben trabajar justamente a través de la diplomacia, a través de la amistad, a través de la creación de confianza, en crear nuevos estadios, nuevos momentos,
porque somos vecinos per se y vamos a ser vecinos per se. Y creo que merecemos tener una relación fluida en un mundo hoy día, además, de una inestabilidad, de una inseguridad, de una incertidumbre muy grande. Vamos a hablar de eso. Pero déjeme devolverme a esto, al 74, su primera destinación, porque es plena Guerra Fría. Ahí empieza su carrera, en plena Guerra Fría. Después le tocó la globalización, el Chile en el mundo. Sí. Y ahora nos está tocando otra cosa, parece. Sí, me tocó Bolivia y Venezuela, los primeros puestos, y Venezuela era un momento también muy difícil. Fue la época que hubo en Washington el asesinato a Orlando Letelier. Venezuela tomó una posición muy militante, ¿se acuerda? Chile y Venezuela tenían una relación de larga data y Chile había contribuido mucho al proceso democrático de Venezuela después de la caída de Pérez Jiménez. O sea, había un sentido de comunidad, de amistad muy fuerte, que golpeó muy fuerte también, valga la redundancia, cuando nosotros fuimos, se suspendió el ejercicio de la democracia. Por eso tantos chilenos fueron al exilio en Venezuela. Claro, digamos. entonces era un momento de Guerra Fría, que ya lo sentíamos cuando yo fui a dar la vuelta al mundo. Me acuerdo haber recorrido la isla de Taiwán, y ahí veraneaban o recreaban, no veraneaban, recreaban a las tropas que venían de Vietnam. Claro. Se veía mucho buque norteamericano ahí. El tema de la Guerra Fría se vivió en el esplendor de la Unión Soviética, me tocó estar allá. Y después ya con una Guerra Fría ya más confrontacional, me tocó en Bolivia, que obviamente que nos repercutía a nosotros aspectos de la Guerra Fría. Siempre América Latina ha estado en un escenario, sea de participación muy grande o sea de considerado patio trasero. Y la caída, el fin de la Guerra Fría le iba a tocar en la Unión Soviética, si no me equivoco, ¿no? Bueno, el fin de la Guerra Fría, que fue el término, yo estaba, cuando cae al final me tocó en Rumania. Ya. O sea, yo he vivido en los países socialistas con muro y sin muro. Y sin muro. Yo era un diplomático relativamente joven, estaba de cónsul general en Toronto, Canadá, que no era un consulado fácil tampoco, había un grupo de exiliados importantes chilenos, donde también, hubo que ejercer el consulado y abrir el consulado a todos los exiliados, cosa que de alguna manera ellos mismos me ayudaron en este sentido. Había algunos que yo conocía desde la universidad, incluso que estaban exiliados ahí. Que claro, lo que no era fácil porque era el estado de la dictadura. Exactamente. En representar había una cosa, un poco ahí uno empieza a reflexionar qué es lo que es ser diplomático, ¿no? Qué es lo que es ser servidor público y dónde están los límites del posicionamiento personal frente a los hechos y el posicionamiento del Estado. O sea, el carácter institucional del cargo. Claro, y ahí me tocó algunas cosas importantes en mi vida. Por ejemplo, en momentos difíciles en Venezuela, cuando me pidieron que fuera a hablar con Jaime Castillo Velasco, que estaba exiliado. Le iba a preguntar por eso, porque le da un consejo. Y me da un consejo. Yo lo conocía poco, pero me impresionó mucho. Me recibió en un ambiente donde él vivía muy modesto. Él se tuvo que sentar en la cama para darme la única silla de su pieza para conversar. Tenía los libros puestos en los barrotes de las ventanas, como estantería. Y conversamos y me impresionó lo único que tenía que hacer era poner "quiero regresar a Chile" para que lo dejaran entrar. Y me explicó por qué no. Y en un momento que me vio muy incómodo, incluso muy emocionado estaba yo, me dijo... Mira, me dijo, no te preocupes mucho, tú tienes que seguir tu carrera porque tipos como tú se van a necesitar, porque esto va a terminar algún día y la Cancillería va a necesitar gente que tenga experiencia. Eso es muy notable, habían pasado 3 años. 3 años, pero no te metas en asuntos de derechos humanos que contaminan mucho, se van a contaminar y podrían contaminar tu carrera. Bueno, y todos los consulados y todas las embajadas tenían agentes de la Había dictadura, bastante, digamos. Sobre todo en los países limítrofes. Claro. Entonces había no era tan difícil que terminar involucrado en un problema, digamos. Bueno, efectivamente, y habían operaciones las conspiraciones existen. Yo, después de haber vivido en tantos países importantes para la globalización y para la agenda global, entiendo lo que son las conspiraciones. Más todavía me tocó el primer país en un país limítrofe donde no teníamos relaciones diplomáticas. O sea, era una embajada disfrazada. Entonces, sí, habían muchos tipos de ese tipo de situaciones que las viví, obviamente, pero lo dejaré para mi memoria algún día contarlas. ¿Y le hizo caso a Jaime Castillo? Le hice caso a Jaime Castillo, creo que había una formación familiar también muy fuerte. Sí, pues una convicción. Claro, y yo vengo de una familia de abogados por los dos lados.
de profesionales, entonces había una cosa, pero entendí bien y creo que gracias a una convicción personal, a una formación personal, a mi cercanía quizás también en ese momento con la Iglesia, con la Universidad Católica, que era mi alma mater, etcétera, tenía muy claro cuáles eran los principios los cuales yo debía actuar y cómo debía actuar. Y yo creo que al final del día, mirando para atrás, cuando vuelve la democracia, yo estaba de consejero en Londres, me tocó todo el tema del plebiscito. ¿En Londres? En Londres, cuando estaba en el tema de las uvas contaminadas en Estados Unidos, etcétera. Claro. Había un tema muy complicado. Claro. Y uno se conocía un poco la posición que uno tenía frente a eso, ¿no? Entonces, cuando vuelve la democracia, yo sigo en Londres, pero me ascienden. ¿Ya? Y yo era el tercero de la embajada, pero pasé a ser el segundo de la embajada. Y ahí tuve una experiencia muy buena con respecto al reencuentro con la democracia, porque me había tocado entrar en democracia, haber vivido en la universidad en democracia. Que me tocó en la preparación de la primera visita al extranjero del presidente Elwin. Y ahí el segundo de la embajada tiene mucha injerencia en lo que es la preparación de la visita con los ingleses, todavía que son visitas muy rigurosas protocolarmente, donde hubo conocer mucho del rodaje de lo que es la política británica, ¿no? y las normas. Entonces, creo que fue una muy buena experiencia con las visitas que llegaron, la delegación, la primera visita parlamentaria. Hoy día hay muchos todavía ahora girando, que eran los nobles diputados en ese momento que llegaron. Que vaya experiencia. Usted sigue ascendiendo en la diplomacia de la democracia, por decirlo así. ¿Sufrió algún desplante de gente que le dijo que le echó en cara haber trabajado en la Cancillería durante la dictadura? Sí, pero poco. Ya. Poco. Yo creo que en el mundo uno crea redes naturales. No es que ande buscando redes. Además, las personalidades, las materias, los compañeros. A mí me tocó cambiarme de colegio, no por flojo, pero me cambié de colegio por circunstancias de la vida. Conocí muchos amigos, diferentes compañeros. Tuve muchos cursos en la universidad, como me retiré, cuando la universidad se daba prueba con las bolitas y era todo el año los ramos. Después tuve muchos compañeros en la universidad. Entonces uno crea muchas redes en las cuales uno empieza a saber, se maneja, se conoce mucha gente, hay tendencias que están en el mundo que uno las tiene que ir captando. Y ahí es donde uno empieza a saber qué es lo que es el valor de la diplomacia, ¿no? Que la diplomacia es un elemento, claro, es un elemento de la política exterior, el más importante quizá, pero que tiene que buscar mecanismos de acercamiento también, crear condiciones para impulsar el interés nacional y para defender el interés nacional. Y eso es muy amplio. Es muy relevante. Primero, un paréntesis, una postilla. Usted iba a dar el examen de grado el 11 de septiembre del 73, sí, digamos. Justamente. Así que ahí quedó, ¿no? Yo iba a dar el examen de grado el 11. Hay cosas que pasan así en la vida, me ha pasado varias veces. Yo tenía hora para el 11 de septiembre a las 6 de la tarde. Y me levanté en la mañana, yo ya no había dejado de estudiar. Yo estudiaba con otro amigo mío, no habíamos ido fuera de Santiago, pero ya estaba en Santiago, había dejado de estudiar y en la mañana me preparé como para hacer una reflexión, de mirar por dónde eran los temas que tenía que abordar. Ahora, ¿usted algo sabía de que podía pasar algo ese martes? Por supuesto, ¿se acuerda que en esa época había gente que decía que algunos tenían el dedo ya el romo de tanto decir hoy día el golpe, hoy día el golpe, hoy día el golpe? Bueno, claro, aparte que venía eso, pero usted cuenta en el libro que a la casa de su suegro llegó Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sí, a dormir por motivo de seguridad. Claro, dijo que habían indicios ciertos. Claro, y obviamente seguro, él vivía en un ambiente donde llegaba mucha información. Y yo, como daba el examen de grado, me fui ese día, lo saludé, me acuerdo, y me fui a mi casa, que era cerca. ¿Ya? Y en la mañana me levanté y mi papá me dijo... a reflexionar sobre cómo iba a hacer el examen. ¿Cómo iba a hacer el examen? Y las últimas preguntas. Y mi papá me dice, yo creo que no voy a poder dar licenciatura hoy día porque hay golpe de Estado. Puse la radio y empecé a oír todo esto. Y ahí cuento qué es lo que me pasó inmediatamente después. Me fui a la casa, que mi mujer hoy día era mi novia. Habíamos puesto hace poco, nos habíamos comprometido hace poco. Y vi todo el raid de los aviones y todo, pero empecé a realizar lo que estaba sucediendo cuando empecé a oír los bandos
y oír gente que uno conocía también. Que estaban citados. Que estaban citados. Entonces era una cosa bien. Y bueno, y la muerte del presidente, que es muy fácil decir cosas después que han sucedido, pero por los hechos los conoceré y uno tiene que ser consciente de cómo era en ese momento y lo que es hoy día y cómo ha sido. Yo creo que efectivamente yo había conocido al presidente Allende, en Cañaveral sobre todo, justamente. Y me impresionó mucho la muerte de un presidente en La Moneda de un bombardeo de esa naturaleza, que después lo pude comprobar. Cuando estuve afuera, yo veía que conversaba, había momentos difíciles, cuando me tocó, sobre todo en Rumania, que era las antípodas, ¿no? Y era el único país de la Europa comunista que había mantenido relaciones con Chile. Entonces conversaba con representantes de otros países y también de los países del este, y para los europeos el bombardeo, la Segunda Guerra Mundial estaba muy cerca. Hay que mirar eso también. Sí, estaba más cerca que ahora. Menos de 30 años. Por eso yo digo que la diplomacia y todo esto hay que verlas sin contexto. No se entiende mucho. Hablemos de la diplomacia, hablemos del Estado del Derecho Internacional y de las cosas que están pasando ahora, y hablemos de qué le tocó, lo mandaron de embajador a Londres cuando estaba Pinochet preso. Pero hablemos después del corte, que tenemos que hacerlo en este momento. Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad, en nuestro canal de noticias. Pablo Cabrera, nuestro invitado de hoy, a propósito de este libro, La diplomacia tiene la palabra, lo acaba de publicar. Volvemos de inmediato en Hablemos a las 12. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. El verano en 13C viene cargado de refrescantes novedades. Vuelve Felipe Brown, esta vez junto a Cristiana Arriagada para conversar recorriendo Chile y Latinoamérica en una nueva temporada de Sobre la Tierra. En el mes del teatro, sumérgete en su magia, procesos e inspiración en la voz de reconocidas compañías del Teatro Nacional en La Cuarta Pared. Y disfruta de íntimos repertorios acústicos en el primer ciclo musical de artistas chilenos en Ñuñoa Desk. Cultura con otros ojos, en 13C. Este domingo, El viaje de mi vida. Continuamos la aventura tras los pasos de nuestro Claudio Iturra, donde diferentes chilenos se embarcan en un viaje que cambiará sus vidas. En este capítulo, Tailandia, playas Krabi. Mejor que el Caribe. Quiero puro meterme al agua, porque hoy te llama. Hacía años que quería cumplir mi sueño y los sueños se cumplen, como dijo Claudio. Cultura 13 presenta El viaje de mi vida, tras la huella de Claudio Iturra. Este domingo, 17 horas, por el 13 y 13 Go. Mundos opuestos, más recargado que nunca. Princeso interroga a Mario. ¿A vos te gusta Santos de Brasil? Hay que ponerse los pantalones para responder eso. Ustedes no entienden que yo estoy sufriendo con... Y Disney hace sus descargos contra los miembros de su equipo. Siempre empiezan a hablar los que mandan y empiezan a derivar. ¿Qué saben ustedes? Se puede hacerla bien. ¿Qué saben? Hoy en Mundos Opuestos. Domingo a jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13 y 13 Go. Este verano en 13 Rec. Revive interesantes conversaciones junto a la ex Miss Universo en La Noche de Cecilia. Participa de El tiempo es oro con Roberto Poblete y Susana Rocatagliata. No te pierdas la serie Volver a mí, con las brillantes actuaciones de María Izquierdo y Catalina Saavedra. Y viaja en el tiempo para disfrutar en familia del mundo del Capitán Sacacorchos. Enero está imperdible en 13 Rec. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. Por nuestro canal de noticias T13 en vivo, esto es Hablemos a las 12, hoy con Pablo Cabrera, embajador. Uno siempre es embajador para siempre, ¿no? Sí. O sea, que está bien decir embajador, no ex embajador. Es una dignidad que se adquiere por la plenipotencia que tuvo. Es como ser general, uno no es ex general. No, pero los generales se ponen en retiro porque no han tenido plenipotencia. Ah, esa es la diferencia. Yo creo, porque si no Nevero, ven Trovato, pero si no es cierto, está bien contado. Está bien contado, pero los cardenales no son en retiro. Ah, es verdad. Entonces son dignidades porque han ejercido un cargo con plenipotencia. El presidente Frei Ruiz Tagle, a quien mencionamos porque
fue a la casa de su suegro el 10 de septiembre del 73 a dormir por razones de seguridad, lo llama un día y le dice, véngase para acá. Sí, yo era subsecretario. Y lo manda subsecretario del Ministerio de Defensa, ¿Sí? que no es poco, no es poco. Alguien de la Cancillería en un puesto político. Fue la primera vez que alguien de la Cancillería lo hacía. Y lo manda en otro a ministerio. Londres, que es una embajada linda, una ciudad maravillosa, pero que tenía un visitante incómodo. Pinochet estaba detenido ahí. ¿Cuál era la misión? Él me dijo, yo quiero que este caballero vuelva a Chile antes del término de mi mandato y enfrente los tribunales, y me gustaría que tú me acompañaras en esta tarea, en este minuto. El embajador ya está un poco agotado con toda esta situación, porque yo no estaba cuando lo detuvieron. Se había desocupado la embajada en Washington de Genaro Arriagada, que volvía a Santiago, y al embajador lo vamos a mandar a Washington, que vivió en Washington mucho tiempo. Y casi conoce, como un premio por lo que había pasado. Y yo creo que tú eres la persona que me puede acompañar en esto. Conoces, había estado yo allá de consejero y de ministro consejero, que puedes ir ahora a cumplir esta tarea. Una cosa es la tarea, la misión. El presidente encarna el Estado y el presidente le encarga una misión de Estado. De Estado. Otra cosa es la convicción. ¿Usted tenía la convicción de que Pinochet tenía que volver? Sí, pero era incómodo. Hubo una reflexión importante. Uno tiene amigos, familia. Había gente que me decía, ¿para qué te metes en esto? Porque no es una tarea genuinamente diplomática, es una tarea de una connotación muy política. Exacto. Entonces, pero que está relacionada con la diplomacia. Entonces, era tanto así que cuando fui allá y me dijeron, tuve una conversación con el canciller que me dijo, bueno, tú te vas a Londres y ve allá, tú conoces el medio. Y yo ya venía con que conocía a las Fuerzas Armadas, había estado casi 5 años como subsecretario de Marina, o sea, por lo menos tenía, y me había tocado... Ya tenía algo, claro, algo en los inicios de la discusión en el Ministerio de Defensa también participé como subsecretario y con la Cancillería y también. Recordemos que en los 80 había estado en Londres. Había estado en Londres, como yo también. encargado de negocios. Entonces, creo que eso se dio es la respuesta por qué me eligieron, ¿no? Entonces, llegar allá y me di cuenta que había que usar los canales institucionales con mayor vehemencia de lo que había sido quizás, porque esto se llevaba como la legislación o la manera de la juridicidad como del tema, la legalidad del tema, lo llevaba, el resorte final lo tenía el ministro del Interior, que era Jack Straw, que es un gobierno parlamentario, ¿no es cierto? Claro. Había mucha injerencia del Parlamento en esto, había la opinión pública con una presión muy fuerte, habían demostraciones en la puerta del Parlamento. En esa época era Tony Blair el primer Al principio era John Major, después Tony Blair, claro. Entonces había una presión ambiental muy fuerte y había que, y también de personeros que querían que inmediatamente lo retornaran a Chile, lo soltaran, miembros del grupo de Margaret Thatcher, del Partido Conservador, y el Partido Laborista muy en contra. Entonces había que buscar un camino como embajador para satisfacer a todos, pero que pudiera cumplir las tareas que me entregaban, en el entendido que nosotros en Chile creíamos que le correspondía a los tribunales chilenos. ¿Se cumplió la tarea? Se cumplió la tarea. Volvió el 2 de marzo del 2000, sí. Poquitos días antes de que asumiera Ricardo Lagos. Hubo bastantes momentos, parecía como que algunos creían que a lo mejor las cosas se daban porque se movían al natural de las cosas, pero había que hacer mucho. Había que hacer que se movieran. Había que hacer que se movieran. ¿Y qué, a propósito de moverse, cuando se paró la silla de ruedas en el aeropuerto? Bueno, yo creo que eso lo previeron los ingleses. ¿Sí? Sí, a mí me llamaron por teléfono y me dijeron, perdone embajador, pero lo único que le quiero pedir es que se cuiden de la llegada de Pinochet a Santiago. Yo transmití eso a Santiago. Pero se pudo hacer mejor, pero no tengo idea por qué al final en Santiago pudo llegar de noche, pudo llegar en otro momento. Pero entendido como conoce uno el tema, más allá si estaba enfermo o no, que yo pude comprobar que estaba enfermo, hay muchas maneras también de enfermedad, hoy día no es solo la enfermedad de estar en cama o enfermedad física. O sea, ¿para usted estaba enfermo? Estaba enfermo, totalmente. Está el orgullo militar, la reivindicación de sentirse, la adrenalina de llegar, ver ahí a sus pares. Por eso se explica el gesto de pararse. Se explica el gesto. No lo sintió ofensivo, digo. Yo creo que se dio la vuelta al mundo, los ingleses tanto que no me dijeron nada, como dijeron, bueno, pasó. Nunca, y yo tampoco dije nada. Pero fue un elemento que hay que tener en cuenta, primero, que estaba enfermo,
una persona que se toma 12 pastillas diarias, por lo menos para los términos ingleses, estaba enfermo. Sí, claro. Yo fui la única persona de gobierno que lo vi, conversé con él varias veces, no tantas, pero varias, en relación a su caso y en relación a su situación. Él me hacía mucho énfasis en que estaba secuestrado en el lugar. Entonces, yo creo que la mejor manera era trabajar con el Foreign Office, no trabajar con el Ministerio del Interior, que era lo que me correspondía. Y a propósito de secuestrado, y a propósito del título de su libro, La diplomacia tiene la palabra, ¿por qué la diplomacia no fue capaz de hacer nada en el caso de Venezuela? Yo creo que ha hecho mucho, pero son los gobiernos al final los que... Mire, la diplomacia, por naturaleza y por valor intrínseco, es la buscadora de la paz, del entendimiento, de hacer puentes para buscar caminos de cooperación y desarrollo, no solo la paz también. Entonces, hay gestiones diplomáticas que pueden fracasar por diferentes razones, pero la diplomacia no fracasa, la diplomacia sigue trabajando. Yeah. Entonces, esas son, por eso tiene la palabra. La palabra hoy día es un derecho muy importante. Ayer hubo una columna en el Mercurio, no sé si la leyó, de Carlos Franz, ¿ya? Que la recomiendo, que está en el cuerpo A del Mercurio ayer, donde habla de cómo se deterioran las relaciones cuando se usan mal las palabras. Porque la percepción y la realidad es algo que hoy día está muy en boga. Entonces las palabras a veces y el diálogo confunde, y muchas veces la gente cree que está actuando con la realidad, pero está actuando con su propia percepción de cómo entiende las cosas. O sea, no es lo mismo un principio... Y a partir de cómo se han relatado. Claro, no es lo mismo un principio de política exterior que un lineamiento de política exterior. Los principios de política exterior de Chile han sido desde que somos república. Los lineamientos son los énfasis que le pone cada gobierno, el que se cambia. Entonces... yo creo que la diplomacia en lo de Venezuela, propiamente tal, hay fortalezas y debilidades de los gobiernos y contextos. Yo voy a recordar uno que es importante porque los políticos van a reflexionar, los de América Latina. Yo me acuerdo cuando Hugo Chávez, por una situación de la elección en la Asamblea Legislativa, que perdió, decidió gobernar un tiempo por decreto, 3 meses por decreto. Exacto. Y Canadá hizo un démarche bien importante en América, con el objeto de que se reaccionara a eso. ¿Por qué? Porque estaba muy vigente la Carta Democrática. Acuérdate que la Carta Democrática, que es del año 91, del 2001, perdón, que es cuando se dio lo de las Torres Gemelas, que es muy difícil lograr ese consenso, pero se logró por lo de las Torres Gemelas. En el artículo número 1 de la Carta Democrática de Latinoamérica señala que la democracia no es solo un concepto, sino que también es un derecho y un ejercicio. Y que los países firmantes tienen que defenderlo en todo su... Entonces estaba más cerca de eso. Y se hizo una démarche con el objeto de reclamar para que Venezuela volviera al cauce de que respetara lo de la Asamblea. Y hubo muchas amenazas de Venezuela en ese momento hacia los países del Caribe, con respecto a la prohibición de petróleo, gas, etcétera, y también en lo que se refiere a los contactos de las líneas aéreas, etcétera, a nuestros países, y fuimos bastante débiles. Y eso es lo que terminó pasando. Y terminó pasando eso. Ahora estamos pagando el costo de eso. Claro, yo creo que la diplomacia lo que tiene que hacer más bien hoy día es, de cara a lo que son los desafíos del mundo y los desafíos de la agenda, quizás desde la perspectiva de nosotros nos hemos preocupado mucho de insertarnos en el mundo a través de una diplomacia inteligente. Yo creo que lo que debemos hacer ahora es atraer el mundo a nosotros para que vean cuáles son nuestras potencialidades, cuál es nuestra realidad y dónde están lo que podemos contribuir nosotros a la agenda global, que tenemos muchos elementos de contribuir a la agenda global. Tenemos una historia, tenemos una ubicación geográfica, tenemos recursos y tenemos una nación bastante cohesionada que puede, y profesionales para la innovación que pueden ayudar mucho. Pablo Cabrera es abogado, embajador, autor de La diplomacia tiene la palabra, este volumen sobre el que hemos conversado en esta jornada. Pablo, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, encantado. Hablemos a las 12 por T13 en vivo en nuestro canal de noticias. Hasta la próxima edición de nuestro programa, y después de la pausa sigan las noticias aquí en T13 en vivo. Muchas gracias por estar ahí.